Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión donde veremos el tema correspondiente a las unidades funcionales de un computador. Pueden observar en el syllabus, en la semana 2, en la parte justo temática, se menciona que las unidades funcionales de un computador están formadas por tres unidades. La unidad de procesamiento central, la unidad de memoria y la unidad de entrada-salida. Cuando yo estudiaba en electrónica en los años 80, me enseñaron de que eran 5. La unidad de control, la unidad aritmética lógica, la unidad de memoria, la unidad de entrada y la unidad de salida, que son al final, como pueden apreciar, las mismas 5 unidades, ¿no? Recuerdo luego, en los años 90, cuando ingresé a estudiar una maestría en computación en San Marcos, que ya no eran 5, sino 4. ¿Cuáles? La unidad de procesamiento central, la unidad de memoria, la unidad de entrada y la unidad de salida. Imagínense. En la década siguiente, en 2000, cuando ingresé ya como docente a San Marcos, resulta que en las discusiones con los colegas para poder tener las clases listas, resulta que ya no eran de 5 ni 4, sino 3. ¿Cuáles? Las que ahora se observa en el sílabo, ¿no? Unidad de procesamiento central, unidad de memoria y la unidad de entrada-salida. Al final, las mismas 5 o 4 condensadas en 3. Mayores detalles sobre este tema se encuentran en el aula virtual, en la sección materiales de clase. Allí pueden apreciar unos videos donde se muestran, por ejemplo, los componentes de un computador y también las unidades funcionales del mismo, así como uno donde se aprecia algo breve en el funcionamiento interno de esas unidades funcionales. Nosotros vamos ahora a ver las PPTs donde se muestra la parte teórica con algún detalle. Ya habíamos mencionado en la sesión anterior algo sobre justamente la arquitectura del computador, ¿no? En esta oportunidad, repito nuevamente, vamos a observar a las unidades funcionales de un computador. Incluso vamos a hacer uso de un simulador para poder apreciar cómo es esa relación entre esas unidades funcionales, ¿no? O sea, la función de cada una de ellas. Habíamos observado pues que a lo largo de la historia había una serie de mejoras que se habían realizado en la parte tecnológica y que redundaba en las computadoras. Hablábamos de las diferentes generaciones, de las arquitecturas también, por ejemplo, en el caso de las computadoras hechas con microprocesadores Intel, que iban desde la 4004 de 4 bits, imagínense, ¿no? 4 bits, aunque en esa época también habían microprocesadores de 1 bit. Yo recuerdo del fabricante AMD, microprocesadores de 1 bit, los llamados bit slice, ¿no? De un solo bit, imagínense, pero que eran de alta velocidad. Hasta llegar, repito, a la actualidad con las computadoras de la serie I, ¿no? I3, I5, I7. Mencionamos también algo sobre las arquitecturas von Neumann, donde se hablaba pues de 3 bloques funcionales del microprocesador, ¿no? O sea, de la CPU, la unidad de control, ¿no? La unidad aritmética lógica, ¿no? En relación con la memoria, ¿no? Y también de la hardware, donde esa CPU se relacionaba con la memoria para justamente ejecutar programas de manera un poco más rápida que la arquitectura CISC. Mencionamos también algunos ejemplos de esas arquitecturas de CPU, como las CISC en los modelos Intel 80x86, Motorola 68000, luego las RISC como el SPAC, MIPS, ARM, ¿verdad?
Y así llegamos pues a que justamente esa CPU en sus diversas arquitecturas se puede relacionar con la memoria, o con la unidad de memoria, ¿no? Y con la unidad de entrada-salida en lo que se conoce como las unidades funcionales de un computador. Pueden apreciar aquí cómo es que se utiliza a la unidad de memoria, a la unidad de procesamiento central y a la unidad de entrada-salida en una arquitectura que funciona en base justo a la unión de todas ellas a través de un denominado bus, un bus, un bus del sistema, conformado por, a su vez, tres buses: el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. En general, la computadora posee una serie de periféricos con los cuales se comunica y una también gama de líneas de comunicación para poder comunicarse con el exterior mediante los que se conoce como las redes de datos. Aquí podemos apreciar en más detalle cómo es que la unidad de procesamiento central, o CPU, o microprocesador, ¿verdad?, que contiene en su interior esas dos unidades que mencioné al principio, cuando estudiaba en los años 80, me dijeron que eran 5, ¿verdad? 5 unidades. Una unidad es la unidad de control, la otra unidad es la unidad aritmética lógica, la tercera unidad la de memoria, la cuarta la unidad de entrada y la quinta la unidad de salida. Ahí están las 5. Luego, cuando mencionaba hace un rato, ¿no?, me dijeron son 4. Aquí están las 4. La unidad de procesamiento central, que contiene a la unidad de control y la unidad aritmética lógica en una sola unidad. La unidad de memoria, la unidad de entrada y la unidad de salida. Y en la actualidad, donde se menciona que son 3, la unidad de procesamiento central, la unidad de memoria y estas dos en un solo bloque, la unidad de entrada-salida. Y todas ellas, como pueden observar, unidas, conectadas, ¿verdad?, en este caso por un denominado bus del sistema, conformado por el bus de datos, esto que está en color azul, el bus de direcciones, en color amarillo, y el bus de control. Y se puede apreciar claramente esto. Este bus de datos pueden observar que es del tipo bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque los datos van a ser emitidos por el microprocesador en sus operaciones de escritura. O sea, el microprocesador escribe datos. ¿Hacia dónde? Escribe datos hacia la memoria. El microprocesador escribe datos. ¿Hacia dónde? Hacia la unidad de salida, ¿verdad? O sea, salen datos del microprocesador. Salen, ¿sí? Se escribe, salen. Y la otra dirección ya no es salida, sino dirección de entrada. ¿Cómo es esto de la entrada? Cuando estamos haciendo operaciones de lectura de datos, en la memoria pueden estar los datos y las instrucciones del programa. Entonces, si voy a procesar datos, esos datos son transportados desde la memoria hacia el interior del microprocesador, hacia los registros o hacia la unidad aritmética lógica, donde se van justo a realizar operaciones, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En cómo? En una operación de lectura, o sea, de entrada de datos. O podría ser también que esos datos no vengan de memoria,
También en una operación de lectura se pueden leer datos de un puerto de entrada. Entonces, los datos de un puerto de entrada, aquí están los puertos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener aquí sensores, ¿no? O teclas, ¿no? Pulsadores, ¿no? O sea, datos que el microprocesador necesita para las operaciones que va a realizar. Entonces, podría entrar por un puerto en una operación de lectura hacia el interior del microprocesador. ¿Ven? Entonces, este microprocesador, que está compuesto por la unidad de control, que justamente su propio nombre lo dice, controla el funcionamiento de esta unidad, ¿verdad? Además conformada por una unidad aritmética lógica, donde están todas las operaciones aritméticas y todas las operaciones lógicas que se van justamente a realizar con los datos de entrada, ¿sí? Y además conformada este microprocesador o CPU por una serie de registros. Entre estos registros podemos observar los registros de, por ejemplo, uso general. En el caso de los microprocesadores Intel, los denominados A, ¿no? AX, BX, CX, DX, por ejemplo. Hay registros del tipo puntero a la instrucción, ¿no? O también denominado contador de programa. Hay registros que tienen que ver con el manejo de los flags, de los indicadores de alguna situación en particular. Cuando en la unidad aritmética lógica se realizan las operaciones, hay una serie de situaciones, repito, que se pueden presentar. Y la unidad aritmética lógica tiene unos pines de salida que son pines de los flags, que justo me dan una indicación de qué sucedió con esa operación, ¿verdad? Entonces, hay un registro de flag. Hay registros de diferente tipo, ¿sí? Hay un registro importante también dentro de la unidad de control denominado registro de justamente de datos, un registro donde la instrucción se aloja, ¿sí? Eso lo vamos a ver luego cuando en detalle hablemos sobre el ciclo de una instrucción, o sea, cómo es que el programa que se encuentra en la memoria es procesado. Es, en este caso, ese programa, línea por línea, introducido en una operación de lectura al interior del microprocesador y se aloja en un registro llamado registro de instrucción, ¿verdad? Y luego hay una serie de operaciones, básicamente dos, denominada una fase de búsqueda y luego una fase de ejecución. Eso será tema de la siguiente clase, no de esta todavía, ¿no? Pero miren, los bloques que conforman ese microprocesador, todo lo que deben hacer, ¿en conjunción con quién? Con la memoria. Hay una definición también de un autor, o de varios autores, ¿no? Donde mencionan que, por ejemplo, ¿no? Un computador es una máquina. Es una máquina que funciona en base a un programa que se encuentra alojado en la memoria. Imagínense, la computadora como una máquina que funciona basada en un programa, pero ese programa debe encontrarse en la memoria. Por si acaso, cuando hablamos de la arquitectura del computador y hacemos mención a la unidad de memoria, la unidad de memoria es la memoria RAM, o sea, el programa que puede estar de repente en una memory stick, lo que generalmente nosotros conocemos como USB, ¿no? Memoria USB. El programa puede estar ahí y ese USB puede estar conectado a un puerto, pero no. El computador funciona cuando ese programa se encuentra cargada en la memoria RAM. No podría estar ese programa en el disco duro, almacenado, guardado. Del disco duro, ¿no? Que se encuentra justo en un puerto, ¿sí? O sea, se encuentra en la unidad de entrada-salida. Desde ese disco duro, el programa tiene que
llevarse hacia la unidad de memoria. ¿Hacia dónde? Hacia la RAM, ¿no? O sea, si está en el disco duro, tiene que colocarse en la RAM. Si está en una unidad memory stick USB, tiene que cargarse en la RAM. Lo tengo en el correo, donde yo quisiera, en un CD, por ejemplo. Leo el CD y ese programa lo cargo ¿dónde? En la RAM. ¿Sí? O sea, unidad de memoria es RAM. Las salidas son los puertos, ¿no? Puertos de entrada, puertas de salida. ¿Sí? Correcto. Entonces, siguiendo con el tema esto de las unidades funcionales y la relación con los buses. Falta ver cómo es que el bus de direcciones, como pueden apreciar, es solamente de salida, miren. Es unidireccional, ¿no? Los buses de datos, dirección de control, son los que conectan a las unidades de CPU, memoria y entrada y salida. Y como pueden apreciar aquí, decíamos que el de datos es bidireccional, pero miren las direcciones, es unidireccional. ¿Quién genera las direcciones? Es el microprocesador. Hace un momento mencionábamos que existe una serie de registros en el interior del microprocesador, ¿no? Entonces hay un registro llamado PC, o sea, Program Counter. En algunos libros también lo mencionan como IP, ¿no? Instruction Pointer, o sea, contador del programa o puntero a la instrucción. Una instrucción, ¿verdad? Una instrucción que se encuentra aquí en la memoria. O sea, un programa está hecho en base a líneas de código. Cada línea de código es una instrucción, ¿no? Entonces, hay un registro que apunta a la dirección de esa instrucción, ¿eh? Entonces, ¿quién genera esas direcciones? Es el microprocesador, mediante un registro interno llamado PC o IP. Entonces, por eso es que aquí se genera esa dirección que apunta a quién, a la memoria o a entrada-salida. Entonces se genera aquí en el interior y sale por este bus de direcciones, sale, repito, sale, o sea, escribe, ¿sí? Apuntando a quién, a la memoria o a un puerto de entrada o salida. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Por eso es unidireccional. Y la otra, en este caso, la de control, el bus de control, que puede ser bidireccional. Aquí ya pueden apreciar que la flecha va desde el microprocesador hacia afuera, ¿verdad? Pero también puede ser al revés, o sea, de entrada. Por ejemplo, vamos a observar en el ciclo de una instrucción que cuando ese registro que mencionamos hace un rato, el contador del programa, genera una dirección, esa dirección debe salir del microprocesador y apuntar a, por ejemplo, ¿no? Genera la dirección 1000 en ese decimal. No es la dirección 100, ¿no? Por si acaso, 100 es el decimal. En ese decimal sería la dirección 100, ¿verdad? ¿Correcto? O si quieren verlo como 0100 en ese decimal. Genera esa dirección 0100, esa dirección sale por este bus de direcciones y apunta a la dirección 0100 de memoria, donde podría estar una instrucción, ¿verdad? Pero también apunta a la dirección 0100 de algún puerto de salida o puerto de entrada. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, ¿quién es el que discrimina? ¿Quién dice voy a trabajar con la memoria porque estoy por ejecutar un programa y no voy a trabajar con la unidad de entrada-salida? ¿Quién? El microprocesador. ¿Cómo? Justamente utilizando el bus de control. Por aquí habrá una línea, un pin, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Si es 0, si por aquí sale un 0, si la unidad de procesamiento central por aquí emite, escribe un 0, entonces con ese 0 elige trabajar con memoria y no con entrada-salida. ¿Ven? Si es un 0, o sea, si es un bit, mejor dicho, una sola línea, ese bit puede ser 0 o puede ser 1, ¿verdad? Entonces, si es 0, funciona la memoria y no entrada-salida. Y si por aquí sale un 1, entonces funciona la unidad de entrada-salida y no la memoria.
¿Ven? Con un solo bit hago eso. Entonces, así yo controlo con quién el microprocesador va a funcionar, va a relacionarse, o con la memoria o con la unidad de entrada-salida. ¿Ven? Hace un rato mencionábamos que este bus de control también puede ser bidireccional. ¿Y cómo es eso? O sea, también ser de entrada. Claro, a ver, un ejemplo puede ser el de los pines de interrupción. El microprocesador tiene pines de interrupción, ¿sí? Esos pines de interrupción son señales de entrada al microprocesador, ¿no? Entonces, esas señales de entrada pueden venir, por ejemplo, de el botón de reset del computador. Cuando la computadora, ¿no?, deja de funcionar, lo que en la jerga nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Decimos, la máquina se colgó. O sea, presionan control al del, ¿no?, muchísimas veces, igual la computadora no responde. ¿Qué queda al final? Bueno, pues presionar el botón de reset, ¿no? Pues reiniciar el computador. Esa señal, esa presión de ese botón, lo que hace es introduce una señal directamente al microprocesador, ¿no? O sea, ingresa una señal 0 o 1, o sea, 0 voltios o 5 voltios, directamente al microprocesador. Eso también está en el bus de control. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, es, como pueden ver, ¿no?, bien necesario conocer cómo es que funcionan los buses en relación al microprocesador, a la memoria y los puertos, ¿no? Los puertos tanto de entrada como de salida. En el material de clase también existe información sobre un simulador. Ese simulador es el que están apreciando en este momento. Vamos a ir aquí a un ratito, contenidos. Aquí. Es un simulador de un microprocesador de 8 bits. Es bien sencillo. Implementa una arquitectura como la que están apreciando aquí. Miren, una computadora. Aquí está. Bien. A ver un rato. Miren acá. Está la CPU. Un ratito. Ahí está. Otra vez. Help. Ahí está. Miren. También repito, en la información de la asignatura se encuentra este simulador. Este simulador es de un microprocesador de 8 bits. Y la arquitectura de este microprocesador virtual, ¿sí?, al final es, como pueden apreciar aquí, miren, conformada por también una unidad de aritmética lógica, ¿no?, y una unidad de control. Acá pueden apreciar más registros internos, ¿sí? También pueden apreciar aquí, miren, la unidad de memoria. ¿Y qué más? Los puertos. Puerto de entrada, puerto de salida. O sea, y los buses. Acá están los buses. Los buses. Bueno, de acuerdo a bus de datos, aquí está. Bidireccional. Bus de direcciones, miren, salen del microprocesador. Y bus de control, miren, que también, ¿no?, conecta la CPU, al microprocesador, con la memoria y con los puertos. Aquí hay algunas señales. ¿Ven? Recuerden esa señal que le decía que controlaba, por ejemplo, el uso de una memoria, ¿no?, o de un puerto. Acá está, ¿ven?, la señal I-O, un solo bit. Acá pueden apreciar también otra señal de control, ¿no?, read, write, lectura, o sea, ingreso de datos al microprocesador, o escritura, salida de datos
del microprocesador. ¿No? Una señal IRQ, también la clásica, ¿no? Estamos olvidando, el reloj. O sea, los hertz con los que funciona esta computadora. ¿Ven? Entonces, miren, ¿no? Dije computadora, porque está la CPU, memoria, entrada, salida, más el muestro. O sea, todo esto es una computadora, ¿no? Y esa computadora es justo, ¿no?, la que pueden apreciar aquí. Esa computadora es esta, en esta pantalla. Bueno, la parte amarilla corresponde al interior del microprocesador o CPU. Esta de acá. La memoria, miren, acá hay un botoncito. Esto vamos a verlo, ¿no?, cómo funciona después. Miren, Show RAM. Ahí está la memoria, ¿ven? Aquí está la memoria. O sea, tengo el microprocesador y tengo la memoria. ¿Le falta qué? Faltan mostrarse las unidades de entrada-salida. Acá están, miren. Por ejemplo, miren. Un conjunto de dos semáforos que están conectados en un puerto. ¿No? O de repente, miren este otro. Dos displays colocados en el puerto 2. Este está en el puerto 1, puerto 2. ¿No? Quizás un motor, miren, un motor. O sea, vamos a hacer aquí con este microprocesador virtual pequeños programas para manipular, por ejemplo, un motor, ¿sí?, que está colocado en este caso en el puerto 5. Acá no tiene conexión. Miren, y así, ¿no?, varias cosas. Por ejemplo, aquí un pequeño visualizador donde vamos a mostrar texto. ¿Ven? O sea, este simulador lo vamos a emplear con más énfasis en la clase siguiente, que corresponde al ciclo de una instrucción. Ahí vamos a ver cómo es que se relacionan, ¿no? Justo el programa que se encuentra aquí en la memoria. Vamos a ver cómo el programa se carga aquí en la memoria, ¿sí? O sea, debe estar el programa aquí en la memoria. Y luego, en ese ciclo de instrucción, el microprocesador va leyendo. O sea, de aquí, cada instrucción va dirigiéndose al interior del microprocesador. Se va procesando aquí y ver cómo es que los registros internos del microprocesador van variando, ¿no?, en el tiempo, de acuerdo a cada instrucción, a cada línea. Vamos a ver cómo, por ejemplo, aquí está, miren, recuerdan, les hablé de un registro interno llamado PC. Aquí está como IP, puntero de instrucción. Si, por ejemplo, tengo 10 líneas de código, entonces cada línea de código tiene una dirección, ¿sí? Y esa dirección va a estar aquí plasmada. IP, el que va llevando la cuenta de cuál instrucción es la que se va ejecutando. Esto lo veremos con, repito, más detalle en la clase siguiente. Interesante, ¿no? Validados por un simulador, vamos a desarrollar justamente la siguiente clase. Bueno, no queda más que hacer mención a que hay una actividad que debe realizarla, ¿no?, en equipo, y los espero la siguiente clase. Muy amables. Hasta luego.